Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? ¡A nosotros sí! En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora. Continuamos con nuestro gran congreso de compensaciones. Ahora iniciamos nuestro pilar beneficios emocionales, donde aprenderemos cómo los beneficios son una parte importante de nuestro paquete de compensaciones. Iniciamos con la presentación de Laura Lesma, Beneficios People Centered. Ella es cofundadora de Bondi X, el Chartech Startup que desarrolla soluciones digitales de People Experience. Es experta en
dueña de experiencias, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando áreas y proyectos de innovación en HR en compañías a nivel latinoamericano. Actualmente es directora y profesora de maestría y programa ejecutivo en People Experience, en Mindset Digital, transformación digital para prestigiosas universidades internacionales. Como parte de su recorrido, trabajó en empresas como Molino Río de Plata en Argentina, Schneider Electric en México, BDH con Scott a nivel regional. Bienvenida, Laura. Perfecto, muchas gracias Francisca. Hola a todos, es un placer formar parte de este congreso y hoy vamos a estar conversando sobre uno de los temas que más vienen preocupando y que se viene muy fuerte para el 2023, que es el diseño de una propuesta de valor. En este caso vamos a estar conversando de beneficios, pero centrados en las personas. Y para poder poner foco en el cómo vamos a llevar a cabo esta nueva manera de ejercer nuestra profesión, vamos a estar metiéndonos específicamente en temas de People Analytics y en HR Tech. Así que bueno, les damos la bienvenida a este recorrido. Es novedad, y ya hemos venido conversando mucho en los últimos años, de cómo la manera de trabajar y el mundo del trabajo han cambiado muchísimo, producto del avance de la tecnología, producto del contexto post-pandemia, pandemia. Lo cierto es que no solo el mundo del trabajo cambió, sino que la manera en que nosotros deseamos trabajar y vincularnos adentro del ámbito profesional han cambiado drásticamente. No solamente los motivos por los que vamos a trabajar, hoy todos sabemos que la gente no elige solamente ir a trabajar por un tema de salario. Hemos escuchado post pandemia mucho frases del estilo como si yo tengo que volver full a la oficina, realmente voy a considerar mi renuncia, ¿no? Los motivos por los que vamos a trabajar no son solamente económicos y además han variado mucho en el último tiempo. Es decir, dos mismos compañeros que pertenecen a una misma área y tienen un puesto distinto, tienen diferentes motivaciones y drivers por los cuales van a trabajar. Por otro lado, las maneras en que queremos trabajar también han cambiado, ¿no? Hoy se habla de squads, de tribus, no formamos, si alguien nos pregunta de qué equipo eres, no somos de un equipo solamente, ¿de cuál? Del proyecto del que participo, de el team con el que me junto para tal desafío, ¿no? Ya no es como antes que pertenecemos a un solo equipo. Lo mismo el liderazgo, ya no tenemos un solo líder. Se habla de nuevos conceptos como por ejemplo el liderazgo distribuido, que tiene que ver con líderes que en función de su know-how y de su competencia se van pasando la antorcha unos a otros, liderando en momentos diferentes del proyecto que lideran, ¿no? Entonces, bueno, realmente el mundo del trabajo cambió un montón. Uno de los temas del momento para HR sigue siendo el warnings del balance. Todos sabemos que a partir de haber ido hacia un esquema mucho más libre, mucho más flexible y de trabajo remoto, empieza a ser difícil cortar. Una vez un ejecutivo me decía, tengo la computadora a 1 metro de la cama, ¿no? Nos empieza realmente a costar mucho cortar, incluso empiezan a aparecer picos de trabajo a la noche. Y muchas veces no tomamos dimensión de la importancia de hacer cortes entre una call y la otra, ¿no? Las neurociencias cognitivas nos empiezan a mostrar cuán importante es cuidar el work and life balance. ¿Por qué? No solamente por una cuestión romántica, sino porque una compañía que tiene profesionales con burnout, producto de que no están pudiendo parar cuando deben hacerlo, es una compañía que se transforma más lento. Con lo cual, bueno, hay mucha evidencia empírica que nos empieza a mostrar que la propuesta de valor del colaborador, tal como la veíamos en el pasado, salario, bono, seguro médico, necesita estar acompañada y robustecida de un montón de otras cosas que en síntesis varían mucho entre un colaborador y el otro.
Por otro lado, se suma esta tendencia que los colaboradores, al igual que con nuestro sombrero de clientes, queremos experiencias, no solamente un número, queremos sentirnos diferentes a la persona que tengo al lado, queremos realmente que sepan qué nos importa y qué nos importa y qué no. Solo en ese contexto vamos a lograr esa motivación para seguir apostando a la compañía en un largo plazo. Las maneras en que queremos aprender también cambian. Ya no es suficiente que nos brinden 1 o 2 cursos de capacitación al año, sino que necesitamos compañías que estimulen el learning continuo, es decir, que nos pongan, como si fuera un Netflix, a disposición recursos para que nosotros, incluso con alguna predicción que nos ayude a tomar decisiones, podamos ir eligiendo el camino de aprendizaje que más nos sume alineado a nuestro propósito individual. Y el tema del momento es la personalización, y acá es donde nos vamos a adentrar en los beneficios. Hoy por hoy, todos queremos esa propuesta de valor que machea con mis expectativas y necesidades individuales, aún dispuestos a que esa propuesta de valor sea diferente de la del compañero de al lado. Vamos a hablar de igualdad y de equidad, ¿no? Nosotros veníamos de un contexto en donde formábamos parte de una misma banda salarial, donde mi puesto valía determinada cantidad de puntos, producto de que mi job description estaba puntuado de X manera, y me correspondía, por lo tanto, este paquete de beneficios y este paquete de compensaciones. Hoy se habla de pasar de un esquema de igualdad a equidad. ¿Cuál es esa propuesta de valor que hace que yo despliegue mi potencial de una manera más completa? ¿Y cuál es esa propuesta de valor que incluso ejerciendo un rol parecido al de mi compañero de al lado, se adapta a lo que yo puedo ofrecer y a mis necesidades particulares? Estamos entrando en un terreno donde la igualdad y donde lo mismo para todos empieza a estar desafiado, y es ahí donde las compañías para el 2023 necesitamos poner mucho más el foco, que en 2022 ya hemos comenzado a poner, pero de una manera mucho más tímida. Bien, entonces, aclarado el contexto y estando todos en la misma página respecto de dónde estamos hoy, ser conscientes de que desde nuestro sombrero de gestores de HR, nosotros venimos de una gestión de personas que yo siempre provoco con esta frase, ¿no? Que expende procesos desde el escritorio. ¿Por qué? Porque esto nos ha funcionado muy bien en un contexto de mucha más estabilidad en la que estábamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando teníamos que lanzar un nuevo paquete de beneficios, por ejemplo, hacíamos benchmarking investigando cuáles eran las tendencias y las buenas prácticas de compañías referentes para nosotros. Nos juntábamos con algunos profesionales, veíamos tendencias de afuera, de otros países, y a partir de ahí nos sentábamos unos cuantos de nosotros, profesionales de HR, a diseñar la nueva propuesta de beneficios desde el escritorio. No había en este contexto un proceso de research o de investigación en donde saliéramos a entender cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores, sino que la manera en que los HR del pasado hemos aprendido a diseñar iniciativas, por ejemplo, un nuevo paquete de beneficios, era a partir del benchmark, de la investigación hacia el afuera y de juntarnos un par de los de recursos humanos que, producto de haber escuchado informalmente y en esto que siempre se nos reclama cuando le damos mucho protagonismo a la intuición, salíamos a diseñar algunas iniciativas y a partir de ahí lanzábamos la nueva propuesta de beneficios. ¿Qué empezó a pasar con esto? Empezó a pasar que no es suficiente. Nos dimos cuenta que en el contexto en el que estamos ya no surte el efecto de engagement que sí surtía en el pasado. ¿Qué es lo que empieza? Ahora voy a explicar un poquitito más esto. Lo que empieza a pasar
es que además la manera de hacer del pasado, que era mucho más reactiva que proactiva, siempre las áreas de negocio nos han traído este reclamo sobre la mesa los de HR, ¿no? Como que, ¿por qué actúan cuando la gente ya se fue? Producto de leer las entrevistas de salida. Como en este ejemplo, en 6 meses me rotó la mitad del equipo, ¿qué está pasando? Uy, el próximo pulso toca en 4 meses, ¿no? Como que en algún punto la dinámica del negocio avanzó mucho y nuestros procesos de HR no han acompasado ese movimiento. En el último tiempo, como hablábamos, empezamos a tener un reclamo del negocio cuya dinámica ha cambiado drásticamente y tiene que ver con una HR que viene con foco muy puesto en los procesos, en donde se nos invita a estar más cerca de los cambios que empieza a haber en el contexto. Empiezan a aparecer dichos tales como refleja esta imagen, en donde viene un líder de un área de negocios y nos dice, ¿qué está pasando? Un área de tecnología, por ejemplo, nos dice, el equipo me rotó por completo en X tiempo, ¿qué está pasando? Y nosotros seguimos escuchando a la vieja usanza con la encuesta de clima que se hace 1 o 2 veces al año, ¿no? Con lo cual ahí empezamos a dar cuenta los de recursos humanos que tenemos que acompasar y acompañar al negocio de una manera mucho más ágil, desafiando los procesos que nos han hecho exitosos hasta ahora. Y después cuando nos ponemos el sombrero, yo digo que hoy colaboradores y clientes somos la misma persona. Yo me doy vuelta después de este congreso y quiero pedir una cena o un almuerzo para mi familia y me pongo el sombrero de cliente, pido, no sé, una pizza y la tengo ya. Ahora, al minuto 2, Laura se pone el sombrero de trabajadora en un chico, ¿no? Y como sombrero de colaborador, ¿por qué voy a querer esperar un año para que revisen el beneficio que ya saben que no me funciona o para que me hagan la evaluación de desempeño, ¿no? Como que los tiempos que nosotros tenemos como clientes no acompasan con las experiencias que desde HR impulsamos de cara al colaborador. Y esto es una enorme oportunidad para los que estamos en la silla de recursos humanos. En el medio de todo esto, el talento se nos escapa, nos cuesta muchísimo cada recambio, cada persona que se nos va, son 2 años que perdemos, me decía el otro día en una compañía, de información, de aprendizaje, y obviamente el talento digital, se habla de la gran renuncia, escasea muchísimo. ¿Por qué empieza a ser importante escuchar al colaborador y diseñar beneficios personalizados? Porque lo que ha pasado en los últimos años es que las compañías han comoditizado la propuesta de valor del empleado. Si uno pone mesa de ping-pong, todos ponemos mesa de ping-pong. Si uno lanza el viernes flex, todos lanzamos el viernes flex. Working from anywhere, working from anywhere. Desde el mindset de diseñar desde el escritorio y desde copiar las prácticas desde al lado, es que empezamos a ver que las compañías nos vamos subiendo la vara mutuamente, nos vamos pareciendo cada vez más unas con otras, y en esa comoditización de los beneficios y de la propuesta de valor en general, nos cuesta muchísimo tener un diferencial para ser atractivo. Con lo cual, pareciera que el seguir haciendo las cosas de la misma manera que lo hemos hecho en el pasado resulta insuficiente para poder captar ese talento y sostenerlo, que realmente va a ser la diferencia de mi negocio. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer? Lo que People Experience nos trae, copiando un poco el recorrido o inspirándonos en el recorrido de Customer Experience de cara al cliente, lo que nos dice es pongamos al colaborador en el centro del negocio. Y para poder ponerlo verdaderamente en el centro del negocio, la palabra clave es empaticemos, escuchemos qué necesita, dejemos de lanzar beneficios inspirados en lo que hace el de al lado. Entendamos qué es lo que le importa o le haría una diferencia a mi propia gente.
Y a partir de ahí empezamos a ver el customer centricity, que cada vez se posiciona más fuerte, como una brújula, y a preguntarnos, pucha, ¿Netflix y Amazon saben más que nosotros, que nosotros de nuestros colaboradores? Con tanto dato que está disponible a través de las distintas herramientas que tenemos en HR, ¿puede ser que otras compañías sepan más de nuestros colaboradores que nosotros, el departamento de HR, o nosotros, los líderes de la organización? Ahí es donde recursos humanos se empieza a entender que tiene un montón de herramientas cuya brújula nos trae Customer Experience que podemos usar para diseñar, al igual que hacemos con los clientes, experiencias y en este caso beneficios personalizados. ¿Qué es lo que primero tenemos que dar cuenta? Que diseñar desde el escritorio hoy ya no se traduce en un producto o en una propuesta de valor que vaya a generar un efecto wow en el colaborador. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor está comoditizada. Con lo cual, lo primero que tenemos que aprender si queremos diseñar beneficios people-centric es salir a entender cuáles son las expectativas en este ámbito de mis colaboradores. ¿Qué valoran? ¿Qué no valoran? ¿Qué harían de nuestra compañía una oferta de beneficios irresistible? ¿Qué les importa? Y a sus grupos familiares, ¿no? Poder comprender bien a dónde están esos intereses que muchas veces desconocemos en el marco de nuestra propia compañía. A partir de eso, lo que se empieza a hacer es clusterizar el entendimiento para poder llegar verdaderamente a armar, si hablamos en la jerga de People Experience, de arquetipos de colaboradores que tienen expectativas, preocupaciones y dolores similares. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de un arquetipo. Voy a avanzar. Esto es un arquetipo, ¿no? Nosotros podemos entender cómo, por ejemplo, hablando de beneficios, tenemos adentro de la organización distintos grupos de colaboradores que experimentan alrededor del tema que tenemos en la mesa, en este caso beneficios, de una manera parecida. A partir de la investigación, nosotros vamos a poder entender cuáles son esas diferencias y esos grupos que incluso los arquetipos no se segmentan demográficamente, sino que nos permiten comprender realmente qué es lo que marca la diferencia de un grupo de colaboradores versus el otro. Puedo tener dos personas de recursos humanos con un puesto parecido que pertenezcan incluso a arquetipos diferentes, con lo cual la manera de trabajar que nos trae People Experience a los profesionales de recursos humanos tiene que ver con empezar a segmentar a la gente, no por si formo parte de un área o de la otra, como lo hacíamos en el pasado, sino comprendiendo sus expectativas, sus dolores, sus intereses, a dónde la pasan bien, a dónde la pasan mal, ¿no? Sus motivaciones, y a partir de ese comportamiento y de esas respuestas, poder segmentarlos en distintos grupos para poder después diseñar experiencias personalizadas que le peguen en el blanco, ¿no? Volviendo al cómo hacemos esto. Se trabaja desde un mindset de desarrollo de productos. HR tiene que aprender de diseño de servicios, de tecnologías emergentes, de ciencia de datos, de metodologías ágiles. ¿Para qué? Para poder capitalizar el know-how que Customer Experience tiene de cara a diseñar experiencias para los clientes a favor de poner al colaborador en el centro y diseñar experiencias personalizadas para esos arquetipos que representan la gran mayoría de colaboradores dentro de nuestra organización. Con lo cual, la invitación para quienes quieran adentrarse en este mundo de diseño de beneficios o de experiencias en general es empezar a comprender que en recursos humanos desarrollamos productos, al igual que lo hacemos en Customer Experience, cuyo destinatario, en vez de ser el cliente final, nuestro cliente es el colaborador. Pero nuestra manera de hacer
este es un framework de desarrollo de producto, tiene que ver con formar un equipo de alto desempeño que lo que va a tener que hacer es primero empatizar, es decir, salir a entender cómo los usuarios viven su experiencia en relación, en este caso, a beneficios, qué les gustaría, qué no les gustaría, qué les haría una diferencia, segmentarlos y luego empezar a idear, también haciendo parte al colaborador de este proceso, para poder desarrollar nuevos productos. En nuestro caso será, por ejemplo, una nueva propuesta de beneficios, testearla y con el correr del tiempo ir asegurando su mejora continua, su medición, su impacto, etcétera, etcétera. Esta es la manera de trabajar de manera personalizada una experiencia al colaborador, como por ejemplo beneficios. Por último, les quiero mostrar que cómo la tecnología, ¿no? Hablábamos de analítica y de HR Tech. Entonces, cómo la tecnología nos permite lograr este proceso de manera continua. Entonces, acá les voy a mostrar a la izquierda un chatbot, ¿no? Que me tocó desarrollar con el equipo, en donde lo que hemos hecho es preguntarle al colaborador de manera continua. Es un chatbot que se integra a la herramienta de comunicación de la compañía, por ejemplo, Teams, Hangout, Meet, Slack o la que fuera, y como si fuera un compañero de trabajo, nos va a preguntar cómo está nuestra experiencia, pudiera ser alrededor de un tema, beneficios o en general, en la compañía hoy. Yo voy a tener la opción, como ven acá, por ejemplo, acá no estoy preguntando sobre beneficios, sino sobre balance, pero pudiera preguntar sobre beneficios, por ejemplo. Y hablando de beneficios, yo le puedo preguntar al colaborador, ¿cómo te sientes hoy? Y el colaborador va a calificar su experiencia. Fíjense que ya estamos midiendo emociones, no solo calidad, sino empezamos a meternos como en Customer Experience a la medición emocional, ¿no? De cómo una persona percibe su experiencia en la compañía. Y acá la persona pudiera decir, bueno, la verdad que mi experiencia con el paquete de beneficios actual es horrible. Lo que el chatbot va a hacer, o la tecnología nos ayuda a hacer, es preguntarle por qué es horrible. Y ahí la tecnología nos va a dar la opción de nosotros dejar de manera anónima. Estas herramientas por lo general resguardan la confidencialidad de quien escribe, ¿no? No hay manera de identificar a la persona, con lo cual lo que hacen es relevar cuál es ese contexto por el cual la persona no está pasando una buena experiencia alrededor del tema. Y después lo que nos da la tecnología es la posibilidad de preguntar, ¿sugerirías algo a la compañía para revertir esta insatisfacción? Y ahí la persona, a través de la tecnología, puede empezar a arrojar sugerencias a la organización. Lo que pasa del otro lado es que recursos humanos en tiempo real, y acá es donde traigo tecnología vinculado con analítica, puede empezar a leer, supongamos que acá yo preguntara solo por beneficios, ¿no? Y una de estas líneas son las áreas, ¿no? Recursos humanos, marketing, experiencia, etcétera, y las columnas pudieran ser distintos beneficios. Por ejemplo, no sé, plan médico, club, reintegro de alimentos, y podemos empezar a mapear en tiempo real a dónde están los puntos rojos, que serían los momentos de dolor en la experiencia alrededor de ese tema que estoy preguntando. Si yo hago un doble clic en un área en particular o filtro un área que quiera ver, lo mismo. Este es un dashboard general, pero se me abrirán bolitas de colores alrededor de los diferentes beneficios que estoy explorando. Y luego, si me posiciono en una bolita, me saldrán, como ven acá, de manera anónima, cuáles son esos comentarios positivos y negativos acerca del, en este caso, del paquete de beneficios, y cuáles son las sugerencias que ese propio grupo de colaboradores que filtré me sugieren para poder ser más asertivos y lograr, bueno, un mejor compromiso en este caso en la fuerza de trabajo.
Con lo cual, ¿a qué voy con esto? Si yo veo que la expectativa o la valoración de un beneficio es distinto entre un área y la otra, cada vez más estamos yendo hacia escenarios en donde nos empezamos a animar, los HR, a diseñar propuestas de valor diferenciadas entre distintos grupos de colaboradores de la organización. El mercado está mucho más maduro para poder entender, y la pandemia nos los ha mostrado. Fíjense que nosotros en la pandemia hemos tenido gente que pasó a formato remoto y gente que por la naturaleza de su rol ha tenido que seguir trabajando de manera física en el lugar de trabajo. Sin embargo, las compañías que han lidiado exitosamente con estas maneras de hacer modernas, ¿qué hicieron? Escucharon las necesidades de los que trabajan remoto y diseñaron, por ejemplo, alternativas para poder acompañarlos y que esa gente esté contenta. Y en contraparte, escucharon las necesidades de aquellos que tenían que ir físicamente y compensaron eso que no le estaban dando como posibilidad de trabajar de manera remota por la naturaleza de su rol, con algún otro beneficio o alguna otra concesión que de pronto al que sí estaba remoto no le han otorgado. Entonces, a modo de piloto y de MVP, en el 2022 hemos aprendido que poder diseñar comprendiendo la particularidad de la necesidad de un grupo de personas aumenta el compromiso, aunque yo a ese grupo lo esté cuidando de una manera diferente que a otro grupo que tiene otras necesidades y otro contexto, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, para poder diseñar beneficios de acuerdo a las necesidades de este contexto, necesitamos dejar de hacer tanto benchmark como fin en sí mismo, poder salir a hacer research, aprender a hacer research poniendo al colaborador en el centro, segmentarlo en función de cómo viven su experiencia, ayudándonos con la tecnología y la analítica y armando pilotos en distintos grupos a los que les brindemos beneficios diferentes, obviamente que respondan a las necesidades de cada grupo y haciéndolos parte del proceso de creación, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que se han venido trabajando en el último tiempo en distintas compañías. Y por último vamos a cerrar con un pequeño videíto de un lanzamiento también de una compañía de consumo masivo para mostrarles cómo esto después, al momento de ser difundido, fíjense que hoy estos son ejemplos reales que han sacado algunas compañías y se difunden en LinkedIn, obviamente impactando la marca empleadora. Algunos son beneficios que todos hemos visto en el mercado, otros son muy puntuales de acuerdo a las necesidades que encontramos en esos grupos en particular de colaboradores, ¿no? Voy a pasar este videíto por último y con esto cerramos. Bueno, nada, la invitación entonces por último es a animarnos a poder aprender a hacer research y a escuchar mucho más a los colaboradores, más que a seguir diseñando desde el mindset del benchmark y desde el diseño desde el equipo. Bueno, muchas gracias. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas.
Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como: ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? A nosotros sí. En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora.